Muy bien, vamos a dejar a nuestro hermano José Manuel Meléndez con la enseñanza de esta hora. Espero que pongamos mucha atención. Que el Señor les bendiga. Amén, el Señor les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos al primer culto de la semana. Y damos gracias al Señor de que nos hemos dado cita en este lugar con un propósito, y es de prepararnos para el día venidero. ¿Cuántos se quieren preparar para ese día? Amén. El día glorioso cuando los cristianos estarán delante de Dios dando cuentas de lo que hicieron. Y es la bendición de cada uno de nosotros por haber conocido la luz y haber conocido la verdad y estar en este lugar en el cual nosotros nos sentimos gozosos. Yo me siento gozoso de estar aquí porque yo buscaba la verdad, y la verdad, déjeme decirle, los hombres la presentan de diferentes maneras, de diferentes sabores y de diferentes colores, pero la verdad es que cuando Dios nos escoge a nosotros, Él nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? La guianza, porque sin guía no podemos llegar hasta su presencia en el lugar donde tenemos que estar, para que seamos eternamente con Él. ¿Cuántos se sienten eternos ya desde ahorita? ¿Cuántos se sienten eternos? No, yo creo que no hay eternidad todavía en el corazón. ¿Sabe qué es sentirse eterno? Es sentirse que uno nunca va a morir. Yo voy a estar con Dios y mi meta es Dios. Por eso soy cristiano, por eso busco al Señor. El Señor dijo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dijo el profeta. Y hay que buscarlo todos los días. Y ¿sabe en dónde tenemos el gozo más grande todavía nosotros? Es en el momento en que tenemos problemas. Cuando hay problemas es cuando más rico es, porque es cuando podemos acudir al que puede resolver los problemas. ¿A cuántos les ha resolvido los problemas el Señor? Amén. Mire que es glorioso, es glorioso. Yo le pedí al Señor que yo quería seguir caminando porque yo me cansaba por lo que me sucedió en el corazón. Pues una noche me fui en bicicleta desde la casa del hermano Millán hasta la casa de Gerson. ¿Cierto o no es cierto, hermana? Y me regresé de allá para acá y me sentí bien, no sentí molestias. Esa noche se me salieron las lágrimas, porque ¿quién lo hizo? El Señor. ¿Pero para qué lo hizo? Para que le sigamos sirviendo. Conocer la verdad es una gloria en la cual Dios nos permite vivir para Él, pero también depende de nosotros. Oiga bien, depende de nosotros cómo hagamos las cosas para con Dios. Fíjese que el viernes estamos hablando acerca del juicio. ¿Qué va a pasar en el juicio? ¿O qué es el juicio? Y ¿al cielo se entra por obras o se entra por fe? Oiga bien lo que dije. ¿Al cielo se entra por obras o se entra por fe? Tiene que tener fe y tiene que tener obras. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación se la da el Señor con solo usted obedecer. Pero para entrar allá, usted tiene que tener fe con obras escritas en el libro de la vida. Y ese es el detalle. ¿Cuántos de nosotros hemos escrito en el libro de la vida para darle honra y gloria a Dios? Ahí se lo dejo de tarea. Bueno, vamos a entrar en nuestro versículo clave, en el cual estamos nosotros estudiando. Estamos estudiando allá en capítulo 6, versículo 2 de Hebreos. Y quiero que
quiero que veamos lo que dice las doctrinas que debemos nosotros de conocer, así como el escritor le dice a los judíos que ellos tienen que conocer esas doctrinas, ya tienen que estar ejercitados en esas doctrinas, ya tienen que haber conocido. Y leamos desde el 1 al 2, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿A qué vamos? A la perfección. ¿Cuándo vamos a ser perfectos? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo vamos a ser perfectos? Iglesia, ¿cuándo vamos a ser perfectos? Cuando venga el Señor. Hagamos un análisis de la palabra perfecto. Perfecto es algo que no está desperfecto, ¿verdad? Perfecto es algo que tiene la exactitud de lo que Dios quiere. La perfección, como por ejemplo nosotros somos hechos perfectos. Tenemos 2 ojos, 2 oídos, una nariz, una boca, alimentamos el cuerpo, una cabeza. La perfección significa mantenerse santo. Mantenerse santo, porque el mandamiento dice: ser santo porque yo soy santo. Si la hermana dice que nadie lo es, entonces en vano hemos caminado, en vano hemos corrido. La vemos, pero no lo somos. Exactamente. Ahora, ¿qué es ser perfecto? Es estar bien perdonado, es estar bien confesado con Dios, y es apartarse de las tinieblas. Porque el que vive en las tinieblas no puede vivir en la luz. Ahora, que el mundo esté al revés no tiene nada que ver, porque dice, el Señor mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, la vida no la llevamos nosotros, sino que la lleva Cristo por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Porque donde no mora el Espíritu, no hay fruto del Espíritu. Fíjese bien, donde no mora el Espíritu, la persona no puede producir el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu. Al caso, un árbol puede producir mangos si es un árbol de ciruela. No puede. Tiene que producir mangos. Entonces, por eso dijo el Señor: por sus frutos los conoceréis. El que tiene el Espíritu, dice Juan, da fruto del Espíritu. Y eso es lo que está sucediendo con el escritor aquí, que les está hablando a estos que se quieren retractar de la fe en Jesús. Se quiere retractar y les dice de esta manera: por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Fíjese bien, no echando otra vez el fundamento que ya fue puesto. ¿Por qué? Porque muchos se han retrocedido, y el que retrocede no agrada al Señor. El Señor dijo también que cualquiera que pone las manos en el arado y mira para atrás no es digno de Él. Y esto es lo que está hablando el escritor: que ya no se estén arrepintiendo a cada rato sobre todas las cosas, como que están volviendo a hacerlas otra vez. Porque como cristianos tenemos que vivir aparte del pecado. Y dijo Juan: y si alguno ha pecado, abogado tenemos. Sobre esa base he conocido muchos hermanos, tanto en internet como en vida, aquí en El Salvador,
Muchos hermanos dicen, no, pues si al rato me voy a arrepentir yo, puedo hacer lo que yo quiera, puedo ir a las tinieblas en un momento, practicar lo que yo quiera, ¿sí? Pero eso se está escribiendo en el libro de la vida. Y si agarramos al Señor, porque Él nos da esta gracia a nosotros y la hacemos repetitiva, es pecado. Porque le dijo el Señor a la mujer adúltera, vete y no peques más. Y esto es lo que está diciendo el escritor aquí. Por tanto, ya dejando los rudimentos, los principios, las enseñanzas que se le dan al principio, hay personas en las congregaciones de Cristo que tienen 35, 40 años y todavía viven como que si se acaban de convertir, con los pecados encima, y se están arrepintiendo a cada momento de las mismas cosas. ¿Sabe que el cristiano, la forma de pecar del cristiano es por accidente? Porque tiene el Espíritu de Dios, el cual le guía. Pero si nosotros guiamos la vida, pues entonces Cristo no está con nosotros, ¿verdad? Entonces dice el versículo 2, dice, de la doctrina de bautismos, de la cual ya hablamos, de la imposición de manos, de la cual ya hablamos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Cosas que ya las debemos de saber nosotros, porque Él mismo les dice en esto de que ya deben de ser personas que ya conozcan esto y que no sean como niños, que ya tienen que conocer. ¿Qué va a pasar en la resurrección de los muertos? Bueno, nosotros decimos, no, vamos a levantarnos, vamos a ir con Cristo y se acabó. Hay muchas cosas que suceden y eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver allí Juan 5, 28, 29, el texto lema, dice, y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ojo lo que dice, y los que hicieron obras, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Será una resurrección masiva, todos, excepto que la iglesia va a resucitar primero, porque los muertos en Cristo resucitan primero y se van con el Señor. Después de eso, la destrucción repentina sobre todo el mundo y todos morirán y resucitarán también. Pero dice la Escritura, los que hicieron lo bueno, o sea que hay obras de por medio que le van a juzgar a usted. Y yo siempre implico esto, una implicancia que yo siempre hago, y es que veamos por qué Dios destruyó el primer mundo, la primera generación, cómo la destruyó y por qué la destruyó. ¿Sabe por qué la destruyó? Por los malos pensamientos que tenían ellos de continuo en su corazón, que solamente era la maldad. Si eso lo hizo con ellos, no esperemos juzgar a los demás nosotros, porque Dios conoce los corazones y la mente y los deseos y lo que el hombre quiere. Él lo conoce a perfección. Y por lo tanto, vendrá el día, dice el Señor, el cual Él descubrirá los pensamientos de los hombres en el día del juicio. Y por eso tenemos que pensar nosotros, ¿cómo nos vamos a morir? ¿Nos vamos a morir peleando en contra del pecado o acariciando el pecado? Y es decisión propia de cada uno de nosotros. El trabajo del predicador es tocar la trompeta, dar la alerta, el que tenga oídos para oír, que oiga, y si no, en mi libro quedó escrito que yo dije, y allá se hará justicia.
Ese es el plan de Dios. A eso vino Cristo. Él vino a dar la alerta. Él les vino a enseñar. Él les vino a decir lo que Él espera allá en el cielo para cuando sean juzgados todos. Él vino a decir, y él es el que está hablando aquí. Él vino a darnos a nosotros las respuestas de las preguntas que van a estar pasando allá. Bueno, vamos a entrar en el estudio. Dice que la resurrección de los muertos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya vimos que desde Daniel, es más, desde Job, tenemos la enseñanza de que había resurrección de los muertos. Y también tenemos por parte de David, también por los profetas, de que había resurrección de los muertos. Había una pequeña secta que se llamaba los saduceos. Ellos no creían en la resurrección porque ellos se habían dedicado a leer el Torá, lo cual es la ley. Y ellos decían que si el Torá no decía que iba a haber resurrección, por lo tanto no hay resurrección, y no creían en ello. Ellos creían que había que vivir una vida recta, agradando a Dios y haciendo el bien a los demás, pero hasta ahí. Y no maltratar a su hermano, sino amar a Dios haciendo buenas obras. Eso es lo que ellos creían. Y por eso ellos no creían en la resurrección de los muertos, porque no ponían los libros de los profetas y los libros de la historia, no los ponían a cuenta para ellos. Para ellos solamente era la Torá, en otras palabras, los 5 libros de la ley. Por eso es que había un desequilibrio, y los fariseos sí creían en la resurrección, porque ellos habían estudiado tanto la ley como los profetas y creían, porque Daniel lo dijo, que iba a haber resurrección de los muertos. Entonces dice, la resurrección de los muertos en el Nuevo Testamento, se utilizan 2 palabras griegas para hablar de la resurrección de los muertos. En primer lugar, el verbo anistai, en el sentido de ponerse en pie o levantarse, incluido con la fórmula de levantarse de entre los muertos. Y la resurrección de los muertos, anastasis y necrón, que quiere decir ponte en pie y levántate. En Mateo 22:31, podemos leer que dice el Señor, usa estas palabras, dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Vamos a ver qué fue lo que dijo. Dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso ahí quedó abolida y destruida la religión de los saduceos y las creencias de ellos, porque ellos no creían en la resurrección y Jesucristo predicó la resurrección. Por lo tanto, ellos, la enseñanza de ellos quedaba nula. Ahora, también dice, y luego el verbo ejerenín, en el sentido de despertarse. También dice cuando se habla de que van a salir que se van a despertar del polvo, ¿verdad? Dice levantarse después del sueño, como dice allá en Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Incluido en la expresión despertarse de entre los muertos, como dice en Mateo 14:2, y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Los evangelios y los hechos usan 2 verbos de forma equivalente, es levantarse y despertar. Ahora, la resurrección, cuando hablamos en el Nuevo Testamento, fue hablada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer más Biblia. Los que trajeron su Biblia, pues pónganse ahí listos, porque vamos a empezar a leer con esto. La Biblia nos va a empezar a explicar. El Señor Jesús habló acerca de la resurrección. Vamos a ir a Mateo 22:31-32. Él empieza a hablar y Él nos va a dar la pauta. También el Espíritu nos va a dar la pauta
de qué significa resucitar. Para empezar, ya vimos las palabras de Cristo. El que hizo lo bueno saldrá a vida eterna, pero el que hizo lo malo saldrá a condenación eterna. Las palabras de Cristo, resucitar, quiere decir cómo vamos a morir. Dice Mateo 22:31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por tanto, por eso dijo Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la razón. Porque, por eso pregunté yo, ¿cuántos se sienten eternos? Unos poquitos se sienten eternos. ¿Cómo se sentirán los demás? Si ese es sentirse eterno, unos poquitos, ¿cómo estarán los demás? Porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Juan 11:25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa esto? Que hay que morir haciendo la voluntad del Señor. Eso es lo que quiere decir este versículo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, hay que morir haciendo la voluntad de Él. No solamente conocer las Escrituras, no solamente hablar con los sectarios y ponernos al tú por tú ahí con ellos, no, sino ejercitar las Escrituras en nuestra vida. Resucitar, dijo el Señor, hay que resucitar, pero haciendo su voluntad. Ese es el tema clave. Ahora veamos allí Marcos 8:31. El Señor está hablando en estos momentos y dice, 8:31 de Marcos, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Él les enseñó que la resurrección existe y que Él iba a ser el primero en resucitar. Lo dijo antes, lo profetizó antes que sucediera. Allí en Marcos siempre, vamos a ver Marcos 9:31, dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. En otras palabras, hay que morir en la forma que Cristo murió. ¿Y cómo murió Jesús? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre en ese momento? Que Él diera su vida como el Cordero para quitar el pecado del mundo. Esa era la voluntad del Padre. Por eso dice allá quiero que vayan conmigo allá en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Y ustedes verán lo que fue la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Él. 5:21 dice: así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa fue la decisión de Dios. Eso era lo que Dios había decidido. Y Jesucristo murió haciendo la voluntad de Él. Y como hizo la voluntad de Él, resucitó al 3er día. Entonces,
La pregunta es, ¿cómo vamos a morir nosotros? ¿Cómo vamos a estar? ¿Sin leudados o sin levadura? Porque el pecado está a las puertas, le dijo el Señor a Caín. Si te arrepientes, todo te irá bien, pero si no lo haces, todo te irá mal. Y como no se arrepintió, ahora tenemos hijos de Caín, y era necesario que fuese así, ¿verdad? En Marcos 10:34 también, vamos a ver. Acuérdense que el Señor está enseñando que hay que morir haciendo la voluntad de Él. Marcos 10:34 dice: y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en Él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Qué tal si a nosotros nos tocaría sufrir para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir para hacer la voluntad de Dios como Cristo lo hizo? ¿Sabe que lo podemos hacer, pero no por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios a través de su Santo Espíritu? Porque sin el Espíritu de Dios, dice la Escritura, allá en Romanos 8:9, que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Y el que no es de Él no tiene parte ni suerte con todos los escogidos, porque estará en medio de los escogidos, pero Él mismo no es escogido. Y a veces esas personas se sienten mal y se sienten diferente. Por eso muchos de ellos se han ido de este lugar, porque Dios empieza a depurar lo que no es de Él. Dice que el aventador está en su mano. Y allá en el capítulo 15 dice que el Señor corta las ramas que no dan fruto. Él limpia su era. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Hay que leer la Biblia, pero hay que pensar en nosotros. No leamos la Biblia y pensemos en alguien más. No, pensemos en nosotros cuando leamos la Biblia. Dice que el aventador está en su mano y que Él limpia su era, y que todo fruto, todo pámpano que no lleva fruto, se fue para el fuego. Y dice el Señor: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. O sea que ustedes son las ramas, pero la rama que no produce uvas. ¿Y sabe cuál es el fruto que el Señor espera? El fruto que Él espera es el fruto del Espíritu, porque es el único fruto que podemos dar, y el fruto de labios puros y santos que glorifiquen su nombre, un corazón limpio, una conciencia limpia. Eso espera el Señor de nosotros. Y por eso le está diciendo a los judíos en Hebreos que vayamos a la perfección. Vayamos allá, o sea, caminemos allá. No va a ser fácil. No es una cosa fácil, pero tampoco es una cosa difícil. Pero sí le digo, el Señor está con nosotros porque ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que todo se acabe. Amén. O sea, hay que morir haciendo la voluntad de Él. Cristo es la primicia de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. Cristo es el primero y después nosotros, ¿verdad? Vamos a leer también ahí en 15, 23 y 24 vamos a leer, pero dice así: Cristo es las primicias, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Antes dijo que iba a morir, ahora ya murió, ya resucitó. Ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Amén. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Ustedes son bienaventurados, bendecidos por Dios.
¿Por qué? Porque a Él le ha placido traerlos a ustedes hasta este lugar. Yo vengo desde una tierra muy lejana de la cual yo no quería venir, pero al Señor le plació traerme, aunque sea de la oreja, pero me trajo para acá, para hacer su voluntad. Y ya me había ido para otro lado. Ya no me quería quedar aquí. De Usulután me fui al país vecino, pero otra vez me volvió a traer de allá para acá. No se crea, a veces somos un poquito necios, pero es necesario que esto sea así, porque el Señor se manifiesta en nuestras vidas y a veces nosotros no nos damos cuenta. Dice que la resurrección, vamos a leer allí en 15, 23 y 24. Quiero que ustedes vean este pasaje, es un pasaje muy bonito. ...15, 23 y 24 dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Qué bello va a ser levantarse con el Señor. Pero en esta mañana estamos aprendiendo que hay que morir haciendo la voluntad del Señor para poder resucitar. Esto significa la resurrección de los muertos para nosotros. Y dice el 24: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Y cómo se va a hacer eso? Destruyendo el mundo con fuego, acabando con todo lo que está hecho, las obras que están hechas en el mundo, los edificios, las personas, acabando con toda la injusticia, porque lo justo ya lo levantó el Señor. La justicia ya la tiene Él en su mano, y lo injusto tendrá que morir ese día. Para eso, y es cuando Dios nos va a dar a nosotros nuestra gloria. Bueno, vamos a seguir. Dice que la resurrección de los creyentes en el último día. Vamos a ver la resurrección de los creyentes en el último día. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice Jesús, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuántos se sienten gozosos de ser cristianos, hijos de Dios, pertenecientes a la iglesia verdadera de Dios? Muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchas teorías hay, engañan a toda la gente, como me tenían engañado a mí. Pero déjeme decirle, cuando somos del Señor, nos va a sacar de ahí. Fíjese lo que dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Las palabras que acabamos de leer contienen un requisito, y el requisito es creer, y el creer es hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos. Eso es lo que significa creer, porque dice: y esta es la voluntad del Padre, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, o sea, hace su voluntad, hace lo que Él dice, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la resurrección de nosotros, la resurrección de los muertos. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Bendito sea el Dios y Padre eterno celestial, que lo encontró a usted en medio de las tinieblas y lo trasladó a su luz admirable.
por medio de haber obedecido usted el mandamiento sagrado de bautizarse, tener fe y buscar la salvación. Bendito sea Dios, porque ustedes obedecieron y porque ustedes encontraron la puerta estrecha y el camino angosto. Ahora hay que caminar, hay que sufrir, y no esperemos grandes multitudes con nosotros, porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. No todos entrarán. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, pero si yo hice milagros en tu nombre, eché fuera demonios, enfermos se levantaron, yo hice grandes prodigios en tu nombre, endemoniados se sanaron, ¿por qué yo no puedo entrar? ¿Qué les dirá el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque muchos lugares hay de donde yo vengo y donde yo he visto que en el culto se hace un desorden y la gente es sanada y los endemoniados son sanados, pero no está Dios ahí, porque Dios les manda un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Y sí, Dios es el que lo sana, porque Dios es el que manda el espíritu. Tremendo esto. A mí me costó entender eso. Pero cuando lo vine a entender, me di cuenta de que Dios me había alumbrado el camino. Y así ustedes también. Bendito sea Dios, ¿verdad? Dice Juan 14:19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Cuántos de aquí se sienten eternos? ¿Cuántos de aquí quieren resucitar? Tenga una buena muerte, muera en paz con Dios, no debiéndole nada a Dios. Si usted tiene pecados, usted le debe a Dios, porque ha quebrantado su mandamiento. Pero esté en paz con Dios. Si con alguien hay que estar en paz, es con Dios. Y para estar en paz con Dios hay que estar en paz con el prójimo. Y el que no está en paz con el prójimo, no está en paz con Dios. Y el que no ama a su prójimo no puede amar a Dios. Eso lo dice Juan. Es algo complicado cuando no lo entendemos, pero cuando lo entendemos, entramos en la gloria eterna de Él. Veamos. El apóstol Pablo también los apóstoles anunciaban la resurrección de Cristo y la resurrección de entre los muertos. Hechos 4:2 dice, aquí ellos están anunciando ya, los apóstoles, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Imagínense lo que ellos anunciaban. Ellos les decían: ya no vamos a morir, vamos a resucitar y vamos a estar igual que Cristo. Él es el perdón de pecados, Él es la gloria. Ya no necesitamos sacrificios, ya no necesitamos el templo, ya no necesitamos estar ahí en el templo, ya no necesitamos a los sacerdotes. Cristo es el sacerdote, porque vamos a resucitar, decía. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Sabe qué decían los judíos? Muchos judíos decían: ¿dónde está tu Jesús? Eusebio dice que les decían a ellos: ¿dónde está tu Jesús? Que yo sepa, yo lo miré crucificado. Los romanos lo crucificaron, Él está muerto, no está vivo. Pero los apóstoles predicaban que Él estaba vivo. ¿Cuántos creen que está vivo Jesús? Y esa es la fe. Dice el apóstol Pablo, también nos da testimonio. Resurrección confirma el señorío de Cristo. Romanos 1, capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios.
el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y así seremos nosotros también. Jesucristo fue declarado, dice el apóstol, Hijo hasta que resucitó de los muertos. ¿Cuántos de nosotros sabemos para qué es la resurrección de los muertos? No solamente es morir por morir o que se acabe la vida, no, es cómo morimos, cómo está nuestra mente, cómo está nuestro corazón, cómo están nuestros deseos, cómo está todas nuestras obras que hemos hecho atrás. ¿Son agradables a Dios? Si las son, bendito sea Dios. Si no las son, es hora de ponernos a cuenta y levantarnos, levantar pendón y decir: Señor, yo quiero ser parte de la resurrección. Porque en el día de la resurrección, ahí veremos los que eran fieles. Porque el mandamiento dice ser fiel hasta la muerte. ¿O no es así? O ser fiel hasta que nos hagamos viejitos. Hasta la muerte. Hay que morir sirviendo a Cristo, haciendo su voluntad. Si nosotros no hemos hecho nuestra voluntad, pues hay que empezar a hacerlo, ¿verdad? Dice, el apóstol Pablo dice que nueva vida en Cristo es la resurrección. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La primera resurrección que nosotros tenemos es el bautismo. Entra en pecado, sale sin pecado. Entra con condenación, sale con vida eterna. Entra injusto y sale limpio para ser justo. ¿Y sabe cómo nos podemos ganar el grado de justo? Haciendo el bien todos los días. No deje de hacer el bien. ¿Y sabe cómo se hace el bien? Pregúntele a Dios. Y si no, lea Mateo capítulo 31, capítulo 25, versículo 31 al 46. Lea ahí. El Señor le va a dar una enseñanza en ello. Bueno, hemos llegado al final de esta parte de la enseñanza. Nos quedamos en el apóstol Pablo. ¿Hay alguna pregunta acerca de la resurrección? En este segmento vamos a enseñar también el poder que tiene el Espíritu de Dios, y tiene poder aún para que los demonios no se acerquen a nosotros. Este viernes que viene vamos a estar dando la clase de lo que es la brujería y la hechicería en el mundo, y que el cristiano no lo pueden tocar, pero hay requisitos para eso, ¿verdad? Bueno, vamos a quedar en un pequeño receso de 15 minutos. Si alguien no tiene más preguntas, Dios les bendiga, amados hermanos.